Toma la ruta, Ruta al Aire. Entérate de temas públicos, cultura y participación ciudadana. Toma la ruta, Ruta al Aire. Hoy en Ruta al Aire, explórate, conócete y cuídate. Todo sobre el cáncer de mama. Hablar de cáncer de mama y del mes rosa es muy importante, ya que actualmente a nivel mundial es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. Seguridad en el trabajo. ¿Qué es y para qué sirve? Es una medida estadística de los riesgos de trabajo a los que te expones tú como trabajador a la hora de realizar las labores que tengas que hacer. Y en Ruta en la Cultura hablaremos sobre la obra Monólogos de la Vagina. Y es lo que hace esto, lo bonito de los monólogos de la vagina, que te pone a reflexionar sobre a lo mejor lo que ya tenemos montado en discursos y te ayuda a desmontarlos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Ruta al Aire. Gracias por acompañarnos en el 106.9 FM de Radio Universidad, así como en las redes sociales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, en este programa que se llama Ruta al Aire, donde les presentamos temas como democracia, participación ciudadana, educación cívica, inclusión y todo aquello que tiene que ver con ciudadanía. Quédense con nosotros porque hoy le tenemos un programa muy completo. Y primero vamos a hablar de Octubre Rosa. Ya habíamos hablado sobre lo que es Octubre Rosa, pero ahora vienen a hablarnos desde el punto de vista médico. La doctora Isis Ramírez del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua nos da recomendaciones sobre cómo las mujeres se pueden autoexplorar y cómo pueden prevenir esta terrible enfermedad y no formar parte de las estadísticas. ¿Qué les parece si vamos con la cápsula Ruta en la Salud a cargo de la doctora Isis Ramírez? Toma la ruta, Ruta al Aire. Hola, soy la doctora Isis Ramírez, encargada de la Unidad Médica del Instituto Estatal Electoral. El día de hoy les vengo a hablar sobre el mes rosa. El mes rosa es un mes muy importante, ya que se conmemora lo que es la lucha internacional contra el cáncer de mama. Hablar de cáncer de mama y del mes rosa es muy importante, ya que actualmente a nivel mundial es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. La OMS estimula que aproximadamente 1 de cada 12 mujeres a nivel mundial padecerán en algún grado cáncer de mama a lo largo de su vida. Es por eso que se conmemora desde el 2006 en México lo que es el Octubre Rosa para conmemorar esta lucha. Hablar de cáncer de mama es sobre todo una medida preventiva. ¿Qué es esto? Es poder realizar algunas acciones, ya sea nosotros mismos o estudios anuales, con los cuales podemos tener detecciones oportunas y de esta manera tener un tratamiento adecuado. Lo primero es la autoexploración. Esta se debe llevar a cabo a partir de los 20 años, el 7º día después de la menstruación. Esta se realiza visualizando ambas mamas, palpando y si se encuentra alguna anormalidad, ya sea alguna descamación, algún líquido, alguna costra o algo diferente como alguna masita o bolita, es importante acudir a tu unidad médica más cercana. También, a partir de los 45 años de edad, es importante que de manera anual se realice una mastografía bilateral de ambas mamas. Esto es importante ya que con ella podemos detectar lesiones de menor calibre y de manera oportuna para poder iniciar con el tratamiento adecuado para ustedes. Es importante mencionar que el cáncer de mama no solo es un padecimiento propio de las mujeres, también puede dar a los hombres, pero esto en un menor porcentaje ya que se estipula que solamente el 0.5% de la población en general padecerá cáncer de mama en varones. Es importante mencionar que también tenemos factores de riesgo, algunos modificables, algunos no modificables. Los no modificables se refiere, por ejemplo, a antecedentes familiares que tengamos de cáncer de mama, a tener una menstruación más temprana antes de los 12 años o nuestra última regla después de los 45 años. Los factores modificables que podemos tomar en cuenta son realizar ejercicio de manera regular, cuidar nuestro peso, ya que también la obesidad genera un mayor riesgo de padecer cáncer de mama, y también lo que es el tabaquismo y el sedentarismo. Es importante que tomes en cuenta todas estas indicaciones para tener una vida más saludable y tener una detección oportuna. Muchas gracias por su atención. Soy la doctora Isis Ramírez y esto fue Ruta en la Salud. Toma la ruta, Ruta al Aire. Acabamos de escuchar a la
doctora Isis Ramírez en este segmento titulado Ruta en la Salud. No se pierdan estas recomendaciones médicas que vamos a tener como parte de este programa Ruta al Aire. Y ahora vamos a la sección de entrevista donde Octavio Legarreta, quien es auxiliar de Seguridad e Higiene del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, nos habla sobre seguridad en el trabajo, qué es y cómo se aplican las normas en el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua y todo lo que conlleva a este tema. Vayamos a la entrevista. Toma la ruta, Ruta al Aire. Hola, ¿qué tal? Gracias por seguir con nosotros en Ruta al Aire y estamos en la sección de entrevista. Una entrevista con una persona que trabaja en el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua en la Comisión de Seguridad, Protección Civil, Higiene y Medio Ambiente. Esto es para que la ciudadanía se entere de las labores que realiza el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, además de realizar elecciones, de organizar elecciones y jornadas de participación ciudadana. Está con nosotros el conferencista, escritor, activista, rescatista y guía de montaña, líder de grupos de deporte extremo y explorador, Octavio Legarreta. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes a todos y todas. Pues muchas gracias por la invitación y aquí estamos para lo que pueda surgir con respecto a la información de la comisión. Así es. Y bueno, tú como auxiliar de seguridad e higiene y protección civil, ¿qué es lo que haces aquí en el Instituto Estatal Electoral? ¿En qué consiste tu trabajo y esta comisión? ¿De qué se encarga? Bueno, mira, la comitiva se encarga de salvaguardar la integridad del personal dentro de las áreas de trabajo de índole laboral, dándole seguimiento a los riesgos de trabajo que puedan incurrir con respecto a desempeñar cada quien sus labores. Y en este caso, ¿qué es la seguridad en el trabajo y cuál es la importancia de tener un área que se encargue de realizar estas actividades que hacen como comisión? Mira, yo la seguridad en el trabajo la defino como una responsabilidad. Es una responsabilidad, pero no una responsabilidad al aire. Es una responsabilidad respaldada con legalidad y normativa. Y esta aplica las estrategias y procedimientos pues para prevenir, corregir o dar seguimiento a los riesgos que conlleva la acción laboral, que fue lo que te comentaba ahorita. Y la importancia de la misma pues es la integridad de la persona, el factor humano en el trabajo. No digo recurso humano, ¿verdad? Porque se escucha un tanto despectivo decir recurso, pero somos un factor, somos maleables, somos vulnerables, o sea, pues la persona se enferma, se accidenta, se siente mal, a veces no anda de ánimos, entonces pues tenemos que ver por su seguridad y salud y te das cuenta que son vitales para que desempeñe pues su trabajo con los resultados de calidad que la institución le requiera o la responsabilidad que tenga le exija. Esa es la importancia. Ok. Para realizar este trabajo, esta labor, pues es importante hacer un análisis de riesgo. ¿Se hizo un análisis de riesgo previo o se hizo durante la marcha para saber cuáles son las necesidades del instituto? Mira, los análisis de riesgo es un procedimiento, es una estrategia que hay que tomar en cuenta. Definitivamente su objetivo es la prevención. Y posteriormente, pues obviamente las medidas para la mejora continua. Es una medida estadística de los riesgos de trabajo a los que te expones tú como trabajador a la hora de realizar pues las labores que tengas que hacer. Y esto permite desarrollar las estrategias y los procesos o procedimientos para ir un paso adelante en cualquier incidente que pudiese surgir. Ok. ¿Y qué normas se toman en cuenta en el instituto en cuestión de seguridad laboral? ¿Hay normas internacionales, hay normas nacionales? Sí, así es. ¿Se toman en cuenta? Mira, bueno,
definitivamente de manera legal está la Ley Federal del Trabajo, con algunos artículos que exigen tener las comisiones de seguridad, higiene y protección civil de manera permanente y trabajando. Y la normativa de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Aquí, por la índole del desempeño de las tareas y responsabilidades que maneja el instituto y obviamente realiza el personal, de manera general nos aplican 6 normativas. Es la normativa 001, que exige que las instalaciones y tus áreas de trabajo sean seguras, óptimas y seguras. Es la normativa 002, que exige que tus instalaciones o áreas de trabajo tengan el equipo y las condiciones de seguridad para prevenir y combatir incendios. Se escucha a bomberos, pero tiene una gran importancia. Yo en temas pasados había puesto el ejemplo de la guardería ABC en Sonora, donde pues lamentablemente hubo un resultado demasiado fallido, un resultado demasiado lamentable por precisamente no contar con el equipo, o bien aún tener el equipo y no saber operarlo. Entonces, forzosamente el área de trabajo a ti te debe ofrecer equipo e instalaciones para la prevención y el combate contra incendios. La 017, que es el derecho a uso de protección personal, al equipo de protección personal, que aquí pudiese subestimarse por la índole de tareas que realizamos, que son más administrativas, son más jurídicas, son más de escritorio a final de cuentas, que también tiene su operatividad, ¿verdad? Por ejemplo, las comisiones cuando salimos de aquí de nuestra zona de nuestra zona laboral y vamos a otros municipios, a otras localidades y salimos, ahí ya conlleva, pero hay personal de bodega manejando material, hay personal de organización que tiene que traer cierto equipo de protección, y aquí hasta cierto punto la pandemia sí vino a modificar que todo el personal en general tengamos derecho a uso de protección personal. Aquí el instituto obedeció en índole a la pandemia, otorgándonos el cubrebocas, que pues debemos de utilizarlo. Ese es nuestro equipo de protección personal a final de cuentas, y hacer uso del filtro. Se volvió una herramienta que de no ser por la pandemia no tendríamos. Entonces sí es por parte de la institución, del área de trabajo, del patrón laboral, darnos el equipo de protección necesario para que nosotros podamos desempeñarnos. También está la 019 de la Secretaría de Trabajo, que es el derecho, fíjate, este es bien importante porque por norma tenemos derecho a constituir, organizar y operar las comisiones de seguridad e higiene. Tú como trabajador, nosotros como trabajadores y trabajadoras, tenemos el derecho a que exista la Comisión Operativa de Seguridad, Higiene y Protección Civil. Ahí está, la realización de mi trabajo obedece a que debemos de cumplir la norma 019. La 030, que son los procedimientos y prestaciones a los que tenemos como trabajadores para los servicios de salud y las medidas de seguridad que deben de darnos como institución. Aquí el instituto obedece a que a ti como trabajador pues te ofrece un seguro de gastos médicos mayores, un servicio médico, un servicio de salud, que en este caso es el Ichisal, y por ejemplo, tener un consultorio y una atención médica aquí en corto, que bueno, pues está el área médica instalada de manera permanente y pues la doctora trabajando en ello. A la hora de que tú te sientas mal, puedes acudir al consultorio. Si la doctora de plano ve que el detalle va más allá de sus facultades, responsabilidades y alcance, te manda al servicio médico, a donde hay especialistas, donde hay doctores, donde hay más insumos, y o bien tu seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Esas son tus prestaciones. Y la última es la 035, fíjate, y esta ha ido tomando muchísima fuerza en los últimos años, en los últimos tiempos, donde yo le atribuyo la aceleración de información y comunicación y de los medios digitales
al estrés laboral. Esta vez la prevención previene y atiende los riesgos psicosociales a los que te puedes exponer por índole de estrés laboral, por índole de depresión, acoso, abuso, cosas que se dan dentro de las instituciones y a veces no tomamos en cuenta. Y que también la pandemia pudo haber disparado este tipo. También, fíjate, hay situaciones físicas, por ejemplo, el encierro al que no estábamos acostumbrados, el uso incluso del cubrebocas, pues ya es una tensión, es molesto y te va abrumando, sobre todo por las responsabilidades que tienes que desempeñar, los resultados a los que tienes que llegar o entregar, y definitivamente el estrés se va acumulando y pues te va haciendo estragos, ¿verdad? Es uno de los enemigos silenciosos a los que hay que atender, porque cuando explota ya define depresiones, define cosas psiquiátricas a las cuales ya requieres una atención más profesional, pero pues ya tienes el problema. Entonces, es paulatino y a veces es exacto. invisible. Es paulatino e invisible. Cuando explota es cuando es más evidente, pero no lo notamos. Así es cuando ya nos damos cuenta y ahora sí nos preguntamos qué pasó, qué sucedió. Pues nada, o sea, simplemente la persona, todos como personal, como personas, tenemos un límite y tenemos nuestras capacidades, ¿verdad? Entonces, definitivamente, la 035 es sumamente importante en estos tiempos y fíjate que implica desde un buen clima organizacional, un buen clima laboral, una comunicación eficaz y permanente con tanto como subordinados y pues tus jefes, ¿no? Estar en contacto, estar viendo y yo creo que muchas veces se deja de lado. Y como acabas de comentar, cuando explotes, ya cuando vemos en qué fallamos o tratándole de buscar una solución. Porque no prevenimos. Así es, porque faltó trabajar en estrategias de prevención, ¿no? Así es. Y bueno, hemos visto que se han realizado varias actividades por parte de esta área como capacitaciones y bueno, otras actividades. ¿Cuáles han sido estas actividades que se han desarrollado en el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua y que han involucrado al personal? Mira, a raíz de la pandemia lo podemos ver. El Instituto Estatal Electoral fue afectado en su momento por la pandemia, de tal manera que, bueno, hubo compañeros pues que estuvieron graves o fallecieron, ¿verdad? Incluso gente del consejo y pues vino a remodelar y a cambiar y sobre todo a darle importancia a ese punto que es la seguridad y el higiene y la protección civil. Las actividades que realiza la comisión es crear, ejercer y operar pues las estrategias y procedimientos que te comento para subsanar cualquier amenaza o agente que atente contra tu seguridad, tu integridad o tu salud a la hora de estar en... Ese es realmente la actividad en general, ese es el objetivo de las actividades. Se capacita también al personal. Sí, mira, dentro de las actividades ya operativas y dentro de cómo se organiza la comitiva operativa del instituto, por consejo se conforma la Comisión de Seguridad, Protección Civil, Higiene y Medio Ambiente que comentaste de inicio, de manera oficial, con su legalidad. Después se asigna una comitiva operativa, que es la que va a trabajar pues las necesidades que implica la comisión. Y esta se compone de un auxiliar de seguridad y higiene que pertenece a recursos humanos, porque como bien te dije, pues bueno, es personal el que manejamos. Entonces, de ahí también se nombra un jefe por unidad. El instituto, por lo pronto, fuera de proceso, tiene 7 unidades y creo que estamos próximos a abrir una 8ª en Ciudad Juárez. Entonces, manejamos 7 unidades por lo pronto, unidades habitacionales, pues de trabajo como oficina. Y hay 5 aquí que se les llama oficinas centrales, más 2 unidades que trabajan como bodega.
Son 7 y se nombra un jefe por unidad, que esa manera de supervisor, es un supervisor que está de manera constante viendo ahí las situaciones que pudieran emerger y obviamente informa al auxiliar. Después se conforman las brigadas de protección civil. Todo esto, si te fijas, debe estar conformado por mero personal del instituto, no externo. Las brigadas son 4 en nuestro caso, por índole de las tareas que desempeñamos, y viene siendo primeros auxilios, combate contra incendios, evacuación y búsqueda y rescate. Y aquí respondo, después de tanto, tu pregunta de si nos tenemos que capacitar. Y una vez conformadas las brigadas, los brigadistas efectivamente tienen que tener conocimiento para operar y saber qué hacer en caso de un incidente, una contingencia. Entonces sí se tienen que capacitar los brigadistas o el personal en general, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un conocimiento de primeros auxilios a ti como persona te va a ayudar en todo momento, dentro de tu casa, con tu familia, dentro en carretera cuando viajes, con tus padres, con tus hijos, en el trabajo, fuera de él. Entonces, son cosas que pueda hacer para el personal en general, pero los brigadistas sí efectivamente tienen que estar capacitados y certificados hasta cierto punto. Uh-huh. Y en este caso del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, cada 3 años tiene un proceso electoral y con ello pues se contrata mucho más personal, con lo cual pues hay más riesgos también, ¿no? ¿Cambia la forma de aplicar las medidas de seguridad en proceso y cuando no hay proceso? Sí, mira, efectivamente las medidas vienen siendo las mismas, pero se hacen extensivas. Y obviamente se toman en cuenta las cantidades, porque no es lo mismo controlar una plantilla de 160 personas, que en un proceso se puede ir hasta 3,000 a nivel estatal. Pero igual depende mucho del entorno, del entorno, la geografía, la localidad, el municipio y el estado, y también de las leyes que se le aplique a cada zona, a cada área. Pues ahí te comentaba, no es lo mismo una mancha urbana como es la ciudad de Chihuahua a una comunidad indígena en algún municipio en la sierra, ¿no? Hay cosas latentes que prever, pero definitivamente el objetivo general viene siendo el mismo, cuidar la integridad del personal que esté laborando, y no nada más de eso, sino de sus clientes, ¿verdad? O de sus pacientes o de las personas que vayan a colaborar. Bueno, y se han realizado ejercicios como un simulacro recientemente, y pues nos enfrentamos a ciertas situaciones, ¿no? Que a lo mejor en otras empresas o en otras partes, en otras localidades, como en Ciudad de México, por ejemplo, están más acostumbrados a simulacros de evacuación en caso de sismo, en otras partes en caso de incendio. Y nos enfrentamos a situaciones que no vivimos diariamente, ¿no? Pero que pueden llegar a presentarse. Con estos simulacros que se han hecho, ¿qué es lo que se ha visto? ¿Estamos preparados para una contingencia? ¿Cómo estamos en el instituto para enfrentar estos riesgos? Fíjate, yendo de manera general, es muy importante el punto que tocas, ¿no? Definitivamente hay ejercicios que la comisión o la Comité de Seguridad y Higiene realiza. Uno es los recorridos de verificación, donde andas levantando actas y realizas observaciones para detectar amenazas o agentes que puedan pues afectar al personal o al trabajador. En otro de esos ejercicios, aparte de los recorridos de verificación, pues también son los simulacros de evacuación. Por ley, cada institución debe realizar un simulacro cuando menos, 1 al año, mínimo. Y tienes razón, depende mucho de la zona geográfica, del entorno, lo que aqueje el detalle. Por ejemplo, Ciudad de México
pues es zona sísmica. Chihuahua no lo es tanto. Hay zonas que son altamente incendiarias, donde hay incendios forestales, donde hay incendios que se extienden por ejemplo, en el estado de California, del país vecino. Hay zonas de tornados, hay zonas de ciclones, hay zonas de maremotos, que a lo mejor Chihuahua pues no lo tiene. Pero te voy a dar la gran diferencia e importancia de lo que es realizar un ejercicio de simulacro, el cual pues a veces subestimamos en resultados. Pero hay una gran diferencia, total diferencia, entre el sismo de 1985, el 19 de septiembre, al sismo del 19 de septiembre del 2017. Fue un 80% de reducción en la tasa de letalidad por el simple hecho de saber evacuar a la gente. Un 80% se redujeron las muertes a la hora de saber cómo actuar cuando un sismo pues, de tal magnitud se presenta. Entonces hay cuestiones de índole humana y hay cuestiones de índole de naturales, ¿no? Desastres naturales. Aquí en Chihuahua pudiésemos enfrentarnos y nos enfrentamos, ¿verdad? Hubo una época muy lamentable donde la violencia pues afectó la entidad, latigueó de manera... Y las zonas de trabajo se volvieron muy vulnerables. La persona sufría violencia desde que salía de su casa e iba en el recorrido hacia su trabajo. Iban hasta los trabajos a hacer actos de violencia, de terrorismo. Entonces, sí se volvió un problema. Nosotros estamos expuestos todavía. Hay efectos de violencia, amenazas de bomba, incendios. Algunas zonas por localidad dentro de la ciudad de Chihuahua son inundaciones. Pero te pongo un ejemplo rápido. En uno de los plebiscitos, un ejercicio de los que crea el instituto, hubo una amenaza de bomba. Y la verdad es que al principio, pues la gente como que, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces, sí es necesario actuar. La evacuación, si tú no estás en el lugar del conflicto, del incidente, de la contingencia, tú puedes dejar de estar vulnerable. En caso de un incendio hay que evacuar. En caso de una amenaza de bomba hay que evacuar. En caso de un ataque, dependiendo de la situación, puedes hacer o una evacuación o una evacuación parcial, ¿verdad? No salir de la unidad, sino irte a una zona segura que tenga tu instalación. Entonces sí depende mucho, pero los procesos pues son básicamente lo mismo. Salvaguardar la integración del personal. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, Octavio, y pues vamos a estar muy pendientes de qué actividades se siguen desarrollando en esta área, porque pues es muy importante la seguridad para el personal y para las personas que visitan también las instalaciones, ¿no? ¿Algo que desees agregar? No, agradecerles pues aquí los medios para sensibilizar, sobre todo informar a las personas que se está trabajando poco a poco. A veces no se ve en los resultados, los efectos, o la gente se pregunta ¿eso para qué? O ¿eso qué? Sino que ya después, hasta que se sufre algún tipo de incidente o contingencia, ahora sí ya le das la importancia, ¿no? Y pues es muy lamentable, más vale estar preparados. Pero definitivamente todos estos efectos que pide la normativa y pues la ley federal, tienen un trasfondo. Y es un trasfondo no siempre feliz, no siempre positivo. Es un trasfondo crítico, es un trasfondo triste, es un trasfondo de tragedia. Entonces, evitar eso para que nosotros podamos, pues la mejora continua, ¿verdad? Definitivamente, y dar los resultados como personal para pues, los que el Instituto Estatal Electoral se merece. Sí, claro, lo más difícil es que es un factor sorpresa, ¿no? Que Así es. Nos puede tomar de pronto desprevenidos, pero es muy importante tener el conocimiento de cómo actuar, ¿no? Que ojalá nunca sucediera nada, pero tener los conocimientos de qué podemos hacer en caso de un incendio, en caso
Claro, de un accidente, incluso que un compañero se esté convulsionando, alguien de primeros auxilios, saber cómo actuar, ¿no? Porque definitivamente tú no sabes la condición de salud que tenga cada quien, incluso uno. Como dices, hay enemigos silenciosos y sí, son sorpresivos. Es una cadena de errores que va desencadenando hasta que la cadena revienta, ¿no? Y el detalle aquí pues, es estar preparados para minimizar o reducir pues, los resultados. Entonces, pues gracias. No, pues muchas gracias. Con nosotros estuvo Octavio Legarreta. Seguimos en Ruta al Aire. Toma la ruta, Ruta al Aire. Gracias por seguir con nosotros en el 106.9 FM de Radio Universidad, así como en las redes sociales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Ya escuchamos a Octavio Legarreta, auxiliar de Seguridad e Higiene, quien nos habló de este importante tema que es seguridad en el trabajo. Vamos a un corte y al regresar no se pierdan la entrevista con Victoria Lafont, que nos habla sobre la obra de teatro Monólogos de la Vagina. Nos vemos después del corte. Toma la ruta, Ruta al Aire. Te invitamos a consultar la edición número 8 de la revista Ruta Ciudadana. Durante estos 25 años, el instituto se ha dado a la tarea de organizar elecciones, promover la educación cívica e impulsar la participación ciudadana, así como de abrir cada vez mayores espacios de conversaciones, y esto se ve plasmado en cada uno de los números de la revista Ruta Ciudadana. En esta ocasión podrás conocer las reglas necesarias para la creación de nuevos partidos locales, qué ha pasado con las solicitudes de referéndum y cómo se dio la jornada de presupuestos participativo mediante el voto electrónico por Internet. También encontrarás artículos relacionados con las juventudes y la niñez, entre ellos el concurso nacional de debate intercultural. En temas de derechos políticos electorales de las mujeres, te presentamos las actividades para prevenir y erradicar la violencia política en contra de las mujeres en razón de género, como la Red Nacional de Mujeres Electas y los talleres en diferentes municipios del estado. En la sección de entrevista, Luis Fernández Castro, visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nos habla de identidad indígena y derecho a la consulta. Y Gloricela García, consejera electoral de Sinaloa y presidenta de la AMCE, comparte los objetivos y los alcances de la Red Nacional de Mujeres Electas. También encontrarás reflexiones sobre la democracia, expresadas por Gilberto Sánchez Esparza, Celi Selene Ronquillo Chávez, Servando Pineda Jaime y Juan Fernando Guerrero González. En nuestro almanaque te compartimos sobre el efecto Matilda y la aportación de las mujeres científicas. En la sección de cultura te espera la historia del Palacio de Alvarado y además reseñas de cine, deporte y movimientos sociales. Busca Ruta Ciudadana en la biblioteca virtual de la página del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, que es www.ieechihuahua.org.mx. Sorpréndete de la información que encontrarás aquí. El Instituto Estatal Electoral cumple 25 años más cerca de ti. El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua nace un 26 de febrero de 1997 al servicio de la democracia. Sus principales tareas son organizar elecciones, jornadas de participación ciudadana y promover la cultura cívica. Desde su creación, ha organizado, dirigido y vigilado las elecciones y demás procesos que requieran consulta pública en el Estado, y está compuesto de un órgano central de mayor jerarquía denominado Consejo Estatal y los órganos distritales y municipales. En estos 25 años, se han emitido acciones afirmativas a favor de mujeres, pueblos originarios y actualmente trabaja en la implementación de acciones que garanticen los derechos político-electorales de todas las personas. Actualmente, el Consejo Estatal del IE está integrado por Yanko Durán Prieto como consejera presidenta y como consejeras y consejeros electorales, Frida Libertad Licano Ramírez, Georgina Ávila Silva, Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz, Víctor Yuri Zapata Leos, Ricardo Centeno Fernández y Gerardo Macías Rodríguez. Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. 25 años contigo en la democracia.
Toma la ruta, Ruta al Aire. Hola, ¿qué tal? Y ya estamos en la sección Ruta en la Cultura. Y nos acompaña en este programa Victoria Lafón, que es activista, actriz, escritora, editora y cuántas cosas más eres. Y vendo a menudo los domingos, no sé qué. Muy bien. Bueno, pues hoy nos acompaña tanto en su faceta de actriz y promotora cultural, así como activista. Vienes a hablarnos sobre la puesta en escena Monólogos de la Vagina, una obra pues muy controversial, una obra muy divertida, una obra que nos hace reflexionar también. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué es Monólogos de la Vagina? Bueno, Monólogos de la Vagina es una obra de teatro, como bien dices, que en Estados Unidos ya tiene más de 20 años, tiene casi 30 años, que fue escrita por F. Ensler, y básicamente lo que ella hizo fue dedicarse a entrevistar a mujeres, porque notó de que las mujeres no hablábamos de un tema, la vagina. Entonces, entrevistó a varias mujeres en varias facetas y empezó a ver que había cuestiones en común. Con estas cuestiones en común empieza a hacer unos monólogos. Y se vuelven un éxito en Estados Unidos, se vuelven un éxito incluso ya fuera de Estados Unidos, aquí en México. Y en Chihuahua ya se había traído, pero en un formato distinto. Ahora lo que se está haciendo a través del formato de teatro breve y la asociación Transforma es dramatizarlos. Porque al principio eran lecturas en atril, pero tú sabes que no es lo mismo el dramatizar una lectura a vivir con la obra, ¿no? Entonces, lo que se hizo con esa iniciativa fue dividir 10 monólogos en 2 temporadas. La primera temporada donde yo participé fue en agosto, donde hubo temas, por ejemplo, un tema de primer mujer trans, que aquí en México nunca se había representado, y yo tuve la fortuna de hacerlo. De igual manera, por ejemplo, temas de violación, temas de mujeres. En esta segunda temporada se vuelve a replicar esto, pero con actrices totalmente distintas y monólogos distintos. Así que las personas que lo vieron en agosto van a ver un show totalmente distinto en Casa Siglo XIX o Museo Sebastián a partir de, aquí va a estar un poquito desfasado, pero se estrena mañana el 14 y 15. Se estrena mira, ahí te lo digo, 14. Las fechas son, para que nuestras audiencias lo tengan aquí bien en claro, 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de octubre. Así se va a cerrar la temporada con el 5 y el 6 de noviembre. 5 y 6. El 6 de noviembre cierra temporada. Totalmente. El costo de la entrada, o lo mejor se dice que es un donativo, es de 200 pesos. Para estudiantes son 185. ¿Por qué un donativo? Porque todo lo que se recaude de estas obras se va a ir a la Asociación Transforma contra la violencia de la mujer. Eso es muy valioso. Y hay que recalcar que son monólogos muy divertidos, son monólogos que hacen reflexionar y que no solamente son para mujeres. También los hombres vayan porque necesitan concientizarse mucho sobre el tema de la sexualidad, que tú sabes que aquí en México es un tema todavía tabú, la sexualidad, y más la sexualidad femenina, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el personaje de Rebeca, que lo va a actuar Laura Zapata, que presenta el caso del abuso infantil y de adultos. Soledad, por la maestra Laura Lee, que plantea la vida sexual de la adolescente inmadura y cambios hormonales y emocionales. Renata, que lo va a actuar Irma Celaya, que es la mujer en diferentes facetas, desde la perspectiva de una madre hablando de su hijo, intercalando opiniones desde la perspectiva de la mujer. Montserrat, por Lisette Fuentes, que es la mujer viendo lo que está pasando en el entorno, maltratos, violencias, etc. Y Beca, por Yamil Guerrero, que es la mujer que pasa por situaciones de conflicto y violencia. Si te fijas, son temas fuertes que necesitan mucha conciencia y que en Chihuahua y en México casi no hablamos de ello. Y son diferentes las emociones que tanto las actrices pueden sentir como lo que le van a transmitir al público, ¿no? En tu caso, ¿cuál fue el personaje que interpretaste en la primera temporada de Monólogos de la Vagina? Sí, claro, mira. Y es que aquí hay una cuestión muy interesante con esto del sentir, ¿no? Porque al ser teatro breve, son 5 monólogos en 1 hora, ¿sí? Entonces, la participante o el participante, quien vaya a ver los monólogos, va a poder ver 5 monólogos
en una hora. Imagina todas las emociones que se van a vivir en ese tiempo, ¿no? Y luego Una montaña rusa. Es una montaña rusa, emociones. corazón, porque tienes la posibilidad de entrar a diferentes mundos, porque cada monólogo dura alrededor de 20 minutos. Yo cuando lo hice en agosto, me habló Eric Benzor, y con una semana antes de antelación. Y me dice, oye, necesitamos una actriz para monólogos de la vagina. Yo pensaba que era para octubre, para noviembre. Y me dice, yo digo, sí, claro, ¿para cuándo? Para el 5 de agosto. Y yo, caray. Entonces me entrega el papel, el monólogo. Todavía no tenía nombre el personaje. Pero algo que noté, pues, es que el personaje, pues, tenía algunas cuestiones técnicas que no se entendía muy bien el personaje, porque era un monólogo que se escribió en el 2004. Y tú sabes que hemos avanzado muchísimo en el tema LGBT y derechos humanos de hace 20 años para la fecha. Entonces yo lo que hice fue ir acomodando el personaje un poquito para que se adaptara mejor a las circunstancias actuales de la vida. El personaje se llama Marisa, que es una chica trans y que sí puede estar situada en esos 20 años atrás, porque tú sabes que este discurso es bien genitalista de quiero una vagina como si una vagina te hiciera mujer, pues cuando sabemos que los genitales no te identifican como persona, ¿no? No andas en la calle viendo, ay, mira, esta persona tiene pene, esta persona tiene vulva. No. Entonces, es una chica que desea tener una vagina y al final pues, se va a Estados Unidos de inmigrante, ella puede conseguir hormonas, se viene otra vez a México, su papá que era un general del ejército le paga su vagina y hay un giro de tuerca muy interesante porque se le añade otro monólogo que ya tiempo después se casa, tiene su pareja como cualquier otra y sucede algo en una noche que estaban teniendo relaciones. Y pues ahí es donde empieza un giro de tuerca muy interesante que esperemos que se vaya a presentar otra vez para que la gente lo pueda ver y no poder spoilear todo. Sí, esperemos que se repitan todos los personajes y tenga Chihuahua la oportunidad de ver esta obra, ¿no? Sí, porque la primera temporada fue un éxito total, fue un éxito rotundo, se llenan todas. Esta segunda temporada promete lo mismo, que se nos va a agotar todas las entradas. Así que las personas que quieran boletos, por favor, ya cómprenlos porque se nos están agotando así de manera muy rápida. ¿Dónde los podemos conseguir? Claro, mira, para poderlos conseguir lo tienes en el WhatsApp, el 614-377-3737 o al 614-178-8970. Lo repito, 614-377-3737 y 614-178-8970. Es con la estación Transforma. Tú les dices, ¿sabes qué? Quiero boletos para monólogos de la vagina. Te van a decir qué fechas quedan disponibles. Porque algo que nos pasó la temporada pasada es que gente, ya sabes, la indecisión de, ay, después los compro. Pues ese después los compro, se acabaron y ya no hubo boletos. Entonces, mismo va a pasar este mes. Entonces, por favor, sí le digo a las personas que nos están escuchando, cómprenlos porque se van a agotar. Muy bien. Bueno, y esta incursión como actriz y también está un poco ligada con, bueno, este personaje está muy ligado con el activismo, ¿no? ¿Qué es lo que tú quisieras decirle a la gente sobre pues la población LGBT o no sé si por medio de este personaje también tuviste la oportunidad de hacer activismo, ¿no? De informar, no digo educar, de informar sobre lo que es ser una persona trans, sobre las emociones que se pueden sentir, porque bueno, haces activismo y es como más directo, ¿no? Pero a lo mejor aquí es... O incluso más académico, ¿no? O sea, de las cuestiones académicas. Y lo que permite Marisa, el personaje de Marisa, es que las personas de calle común y corriente, que a lo mejor nunca... O que a lo mejor por morbo, ya sabes, en los programas de espectáculos, revistas de espectáculos, ponen una persona trans y ponen la cuestión más morbosa que pueda haber, que no quiero replicar discursos, pero que al momento de ver el personaje empatizan y dicen, ok, esta persona está viviendo cuestiones muy fuertes y está viviendo, a lo mejor yo no lo estoy viviendo, pero he pasado por situaciones similares, ¿no? Porque muchas veces nos ponemos también, tú te darás cuenta así de como las y los dioses omnipotentes de tú estás mal, tú estás bien, etcétera, ¿no? Pero cuando en lugar de hacer eso y te pones a nivel de las personas y tratas de conectar a través de las emociones, creo que es el trabajo más puro y hacerlo a través del arte.
ya sea el arte escrito, el arte dramático, te dices, güey, o sea, esta persona pasó por esto, se sintió así. O sea, dices, ok, ¿por qué estoy aplicando estos discursos de violencia, no? Y es lo que hace esto, lo bonito de los monólogos de la vagina, que te pone a reflexionar sobre a lo mejor lo que ya tenemos montado en discursos y te ayuda a desmontarlos, ¿no? Okay. Bueno, pero también vas a estar en Cuauhtémoc, ya en otra faceta, ahora sí como activista, como promotora de los derechos LGBT. Platícanos qué va a pasar en Cuauhtémoc, a qué vas a Cuauhtémoc, qué días, qué fechas, qué es lo que van a hacer. Vámonos de fiesta, no te creas. Claro, me invitó Cheros Cuauhtémoc. O sea, Cheros es una asociación de aquí de la ciudad de Chihuahua y se abrió, digamos, una nueva vertiente en Ciudad Cuauhtémoc. Me dicen, oye, queremos llevar programas de inclusión y diversidad desde varios aspectos al público en general. ¿Te sumas? Yo me sumo. Entonces diseñé un taller que se llama La nueva monstrua de Frankenstein, creando un mundo más diverso, que es básicamente entender desde un poquito, también a nivel de calle, lo que es una persona LGBT, lo que es una persona trans, y poniendo un poquito de elementos pop. O sea, para que también la gente vaya empatizando. O sea, de que esto es totalmente nuevo. Pues no, o sea, también hay cuestiones totalmente nuevas. No sé si sepas, el rock and roll que es un género que hegemónicamente se ha pensado que es blanco y de hombres. Una mujer queer fue la que empezó todo el género, ¿no? Y un hombre que hacía travestismo fue uno de los pilares del rock and roll, que fue Little Richard. O quien, por ejemplo, ahorita que está tan de moda y tan con tanta crítica a la nueva adaptación de La Sirenita, la versión original de La Sirenita, las canciones fueron hechas por un compositor que estuvo en Broadway y pone toda esa experiencia gay en las canciones, tanto en La Sirenita, La Bella y la Bestia y parte de Aladdin, porque a él le toca lamentablemente la pandemia del VIH y fallece de VIH-Sida. Entonces es empatizar desde lo pop, pero también poniendo elementos que se necesitan saber, ¿no? Por ejemplo, qué es género, qué es identidad de género, qué es orientación sexual, porque muchas veces los ponemos en un mismo saco. Todo esto es esto. O confundimos una cosa con la otra. Exacto, ¿no? y pensamos, y todo lo damos por hecho, ¿no? Pero ayudando a desmontar un poquito qué es el género, qué es la identidad de género, qué es la orientación sexual, la expresión de género, te ayuda a entender un poco, mucho, y dices, ok, y te ayuda a dejar de pensar en cajitas. ¿Es A o es B? ¿O es azul o es rosa? O incluso te sales tú de la cajita en la Exacto. que estabas y descubres que esa no era la cajita. Exacto, y descubres que no hay cajitas, o sea, que simplemente es todo un universo y que tú dices, pues me gusta esto y puedo agarrar de esto y puedes agarrar de esto. Es como una panadería y tú vas como, vas en una panadería y dices, mira, quiero una concha, quiero una dona, quiero un churro, quieres de todo, ¿no? O sea, igual es la diversidad y la orientación sexual de las personas. Exacto. Oye, también tienes un podcast, ¿no? Sí, bueno, participo en un medio que se llama Altavoz LGBT de la Coalición Latam. Es un organismo, somos varios medios chiquitos que nos organizamos a nivel Latinoamérica, en el que abordamos lo que es ser una persona LGBT desde el norte de México. Porque algo que nos pusimos mucho y notamos es que la mayoría de este activismo LGBT o la mayoría de las noticias LGBT son del centro para abajo. Y dices, hay algo que está faltando y es el norte. Y desde el norte, no solo noticias del norte, sino también de todo México, ¿no? Y Latinoamérica. Porque lamentablemente en Chihuahua tenemos casos que es el segundo lugar a nivel nacional en transfeminicidios. Tenemos varias cuestiones que atentan contra los derechos humanos de las personas y la población LGBT. Entonces, hacer Altavoz LGBT, que es un podcast que estamos en Instagram, estamos en Twitter y tenemos una página web. Nos encuentran como altavoz.lgbt. Tratamos de subir cada semana el podcast, pero también como somos un medio independiente, pues a veces lo económico y a veces las prisas y andar en otras cuestiones pues se nos dificulta un poquito. Pero échenle un ojito, está muy bonito y es una iniciativa totalmente independiente, nadie nos paga, nadie nos contrata. Entonces podemos hablar abiertamente de estos temas que nadie habla. Qué bien, y pues bueno, también además de informarnos sobre lo que es la población LGBT, pues podemos también divertirnos un poco, ¿no? Y claro, y a lo mejor en temas que a lo mejor nunca habías pensado, por ejemplo, en esto de la viruela símica
cómo interviene el PrEP, que es un medicamento para personas con VIH, y en eso afecta también a las personas LGBT, ¿no? Porque se está usando el PrEP para personas con viruela símica y se está restringiendo para personas con VIH-Sida, ¿no? Entonces, a lo mejor dices, o nos encasillamos LGTA, vamos a hablar de lo gay, de lo trans, de lo bisexual, no binario, etcétera, ¿no? Pero hay muchas vertientes que lo tocan y que es muy bonito poder investigar, hacer esta investigación y poderlo presentar al público y que el público le guste. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. No sé si quieras agregar algo más. No, a ti muchísimas gracias, Rolando. Siempre es un honor y es bien bonito aquí platicar contigo de todos estos temas y que les difusión a todos estos temas de parte del Instituto Estatal Electoral, que también se ha abierto mucho a la inclusión y a la diversidad. Enhorabuena y muchísimas felicidades. Muchísimas gracias. Muy bien, nada más para actualizar la información. Monólogos de la Vagina está hasta el 4 de noviembre, ¿verdad? 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de octubre, 5 y 6 de noviembre. 5 y 6, hasta el 6 de noviembre. Exactamente. Entonces tenemos desde ahorita hasta el 6 de noviembre para ver cuáles espacios están disponibles y cuáles... y en un lugar súper céntrico, que es Casa Siglo XIX, que está en pleno centro. Entonces ya se la saben, consiguen sus boletos con la asociación Transforma, a los teléfonos que compartí o también en Facebook, y ahí les van a dar toda la información. Acudan, es una iniciativa muy bonita y les va a gustar. La verdad, sí, no es porque yo participé ahí, pero yo que pude ver los otros monólogos, dices, no inventes, está muy bonito. Muy bien, pues muchas gracias. A ti, Rolando, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Esto es Ruta en la Cultura. Toma la ruta, Ruta al Aire. Muchas gracias por seguir con nosotros. Ahí está la recomendación para las personas que les gusta el teatro, Monólogos de la Vagina. Ya saben las fechas en que se va a presentar. Busquen esta información y acudan al teatro. Y hemos llegado al final de este espacio. Gracias a quienes nos acompañaron en el 106.9 FM de Radio Universidad. Gracias también a quienes nos vieron y nos escucharon en las redes sociales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Mi nombre es Rolando Nájera y como siempre es un gusto haber estado con ustedes. Hasta la próxima. Esto fue Ruta al Aire, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por esta frecuencia universal.